factor TIR, que también está involucrado en este proceso de invasión de la bacteria. Entonces, vamos a comenzar. Voy a apagar mi cámara para que no nos quite ancho de banda. Epiteliales del intestino está cubierta de microvellosidades, extensiones de la célula que incrementan la superficie destinada a la absorción de nutrientes. En la animación, una bacteria Escherichia coli, en color púrpura, se engancha a la superficie de la célula epitelial del intestino, en marrón, por medio de los pili. Los pili están constituidos por hebras de largas proteínas filamentosas que pueden adherirse a las microvellosidades de la superficie de las células intestinales. Una vez en contacto con la bacteria, desaparecen las microvellosidades de una zona de la superficie celular. La bacteria entra en estrecho contacto con la superficie de la célula intestinal y comienza la siguiente fase del proceso de infección. En este caso se esquematiza el sistema inyector tipo 3. Un tubo que hace las veces de aguja, en púrpura, denominado ESTA, se proyecta desde la bacteria a la superficie de la célula intestinal. Ahora dos proteínas, en color verde, denominadas ESPB y SPD, viajan a través del tubo para formar una abertura en la membrana de la célula intestinal, por medio de la cual proteínas bacterianas adicionales se mueven dentro de la célula configurando un poro. Cuando este proceso se completa, la bacteria inyecta una proteína, en rojo, denominada TIR, dentro de la célula. Una vez dentro de la célula, la proteína TIR se inserta en la membrana celular y la cabeza de la misma se proyecta más allá de la superficie celular y se adhiere a una proteína de la superficie bacteriana denominada intimina, que son las ventosas azules. Ahora la bacteria está adherida a la membrana de la célula intestinal. La proteína TIR resulta fosforilada por mecanismos pertenecientes a la célula intestinal, que son las esferas azules, y comienza el siguiente paso, la formación del pedestal. Otra proteína, perteneciente al citoesqueleto de la célula intestinal, en anaranjado, se adhiere a la porción de la proteína bacteriana TIR que se encuentra dentro de la célula. Una vez que ello sucede, comienzan a formarse largas hebras de actina, esferas amarillas. Los filamentos de actina se forman directamente debajo del lugar donde la bacteria se encuentra adherida a la célula intestinal. A medida que los mismos se alargan, empujan a la membrana de la célula intestinal hacia arriba y la bacteria queda suspendida en la cima del pedestal formado. Cuando numerosas bacterias enteropatogénicas se han adherido, comienzan los síntomas de la infección. Bueno, entonces, como pueden ver, esto es algo de lo que estuvimos viendo dentro de la clase. Y bueno, aquí está animado, obviamente es mucho más bonito, ¿no? En el sentido de que pueden ver cada uno de los mecanismos y cómo se va dando este factor de adhesión. Y bueno, esto no fue una animación en video, sin embargo, cuando nosotros lo vemos ya en un microscopio electrónico, entonces ustedes pueden ver aquí la parte de las microvellosidades, ¿no? Que recubren toda la parte de la mucosa intestinal. Y vean que cuando ya se adhiere este tipo de bacterias, como decía, se ven afectadas estas microvellosidades y se forma este pedestal que nos menciona que se está presentando en el video, ¿no? Entonces, vean, esta es una bacteria, pero ya cuando empiezan todas las demás a adherirse, pues generan más daño sobre la mucosa intestinal. Entonces, espero que en esta animación, pues les haya quedado un poco más claro estos mecanismos, ¿no? De igual forma, dentro de la parte del resumen, pues van a tener esta imagen. Esta es la imagen que nosotros revisamos en la clase también, donde hablábamos cómo es que se adhiere. Bueno, por aquí ya vemos cómo genera todo este proceso de formación de pedestal y la eliminación de las
la parte de las microvellosidades de las células. Entonces, bueno, acá está como en la parte científica, ya está en la parte visual. Bueno, hablando también de cómo podemos identificar los diferentes tipos de E. coli, bueno, también se puede hacer por pruebas de amplificación de genes, y así a través de una electroforesis puede diferenciarse si se tienen estas diferentes segmentos de genes para poder identificar estas bacterias. Otra de las cosas que también se usan para, por ejemplo, ayudarnos a identificar algunos serotipos de E. coli, como el que veíamos, que es el O157, que hablábamos que estaba asociado al síndrome urémico hemolítico. Entonces, aquí pueden ver en esta imagen que tenemos un cromoagar. Un cromoagar, ¿cómo funciona? Bueno, pues hay un compuesto cromogénico que al haber una reacción que genera la bacteria frente a ese compuesto, se adhiere ese compuesto formado por esa reacción, por el uso de algún elemento de este tipo, y entonces se va a adherir o va a formar un color diferente. Entonces, ustedes pueden ver aquí que hay dos diferentes colores de colonia, unos que son azules y otros que son rosa. Entonces, imagínense que ustedes de un coprocultivo hacen una muestra aquí y las resiembran, entonces pueden ver esta dispersión de bacterias. Como ustedes están en la Bacter, por supuesto, les daríamos solo una cepa de E. coli y verían cómo es que crece en un cromoagar. Si esta bacteria es una O157, entonces vamos a ver que crecen de color rosita. Entonces les damos un cromoagar y les doy una bacteria tipo y les digo, a ver, siembran en el cromoagar para que vean si es O157 o no O157. Entonces ustedes van a ver que las no O157 son azules y a quien les demos la cepa que son una O157, pues verán estas colonias rositas, ¿no? Es otra forma de también poder identificar estas bacterias en específico, aunque bueno, es un más caro la forma de hacer esta identificación. Estas se utilizan mucho más en la parte de la bacteriología diagnóstica que todavía en la Bacter normal, ¿no? Nosotros en la Bacter vamos a hacer bioquímicas, vamos a ver cómo crecen en los medios de cultivos tradicionales para ver la diferencia de las enterobacterias. Y a su vez, entonces nosotros podríamos conocer perfectamente esta E. coli para después, si vamos a la diagnóstica, entonces podríamos usar en algunas de las situaciones estos cromoagares que nos ayudan a tener una rápida identificación. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde tenemos un disco de X-galactosa, la cual es positiva porque O157H7, bueno, pues reacciona o está utilizando este sustrato, y vean cómo a la presencia de luz UV genera fluorescencia, ¿sí? Una E. coli normal genera esta fluorescencia. Entonces, y la O157 no genera fluorescencia. Entonces, aquí podríamos discernir entre una y otra como lo que vimos en el cromoagar. Obviamente, esto en la Bacter pues, no lo vemos, pero sí es importante que sepan que existen esas formas en las cuales también puedo identificar estas bacterias y tipificarlas. Otra de las formas que también hablamos, que era serología para algunas especies, algunos patotipos, como enteropatógena, enterohemorrágica, ¿no? Y tenemos aquí la O157H7, que recuerden, es una base de látex, que siempre hemos hablado de esto, como la que vimos en estrepto, que tenemos una base de látex, y esta base de látex tiene anticuerpos, y van a reaccionar con la bacteria. Entonces, si tenemos la bacteria tipo, pues entonces generará este proceso de aglutinación, ¿no? Entonces en este estamos viendo que si es O157 y aquí vemos que si tiene el antígeno H7. Por lo tanto, como tuvimos en los dos una parte de aglutinación, tenemos esta bacteria sería una E. coli O157H7.
Y bueno, aquí tenemos el control negativo. Si la bacteria que yo probé no es una O157H7, pues así se vería esta reacción, ¿no? Se vería así homogénea, sin ninguna forma de grumos, ¿no? Por la parte de la precipitación por la parte de la agrupación del látex con anticuerpo y el antígeno. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que vimos de E. coli? ¿No? No, profesora, gracias. No, profesora. Okay. Bueno, entonces, ahora vamos a continuar con otras enterobacterias. Otras enterobacterias, como lo es Salmonella, ¿no? Y Shigella y Yersinia, que son algunas otras enterobacterias que también vamos a revisar y que dentro de la parte del laboratorio también vamos a tener para poder hacer pruebas bioquímicas. Entonces, vamos a ver con Shigella, que también es un bacilo gram negativo, no tiene agrupación. Y esta bacteria, vamos a ver a quiénes son los prototipos de sufrir un proceso infeccioso con esta bacteria. Bueno, pues Shigella, tenemos diferentes tipos de especies que constituyen a este grupo, a esta familia, ¿no? Este género. Tenemos la que es una de las principales causas de disentería. Entonces decimos, disentería es la presencia de sangre en heces, ¿no? Entonces por eso se le conoce como disentería bacilar, porque se van a encontrar bacilos gram negativos, ¿no? También algo característico de esta bacteria es que en esas heces fecales puede verse un proceso de contenido de pus, de sangre, pero otra cosa importante, moco. A diferencia, ¿se acuerdan de E. coli citotóxica? Sí, el E. coli citotóxica, lo que hacemos, citotóxica, perdón, lo que teníamos era también la presencia de sangre. Sin embargo, a diferencia de las E. coli, en este caso tenemos presencia de moco. Es algo súper característico. Entonces, cuando vayan a la parte de la diagnóstica, algo que es importante ver dentro de una muestra de heces fecales es eso. Causa gastroenteritis y disentería. Entonces, recuerden, gastroenteritis porque es un proceso diarreico, pero disentería porque hay presencia de sangre, ¿no? Entonces, este es un frotis en fresco, el cual, pues se ven algunos por ahí bacilos, pero lo principal que deben de ver aquí son estos, que son los glóbulos rojos que se están viendo, porque hay un proceso ahí de daño en la mucosa intestinal. ¿Por qué hay daño en la mucosa intestinal? Porque esta bacteria se replica intracelularmente, entonces daña a la mucosa para penetrar y entonces es donde se empieza a generar este proceso de proceso inflamatorio y también pues, la liberación de eritrocitos, ¿no? Induce la apoptosis en macrófagos. Acuérdense que la apoptosis es una muerte programada. Entonces lo que hacen estas bacterias es estimular para que más rápido los macrófagos mueran. Entonces por eso se llama que induce la apoptosis en macrófagos, ¿no? A nivel mundial es importante, sí es importante por la transmisibilidad. La transmisibilidad que se da oral fecal, fecal oral, y se da principalmente en niños pequeños, ¿no? También se ha visto que en algunas situaciones han identificado esta cepa como resistente a antibióticos. Entonces ahí viene la problemática, por eso se convierte en un proceso de emergencia. Sin embargo, en las cepas que hemos o que se han publicado algunos estudios en México, todavía son sensibles a la gran mayoría de los antibióticos. No hay vacunas y entonces por eso es que, bueno, si hay un proceso infeccioso, pues difícilmente vamos a tener una prevención o una protección inmunológica porque no hay una vacuna que se esté utilizando. El humano es el reservorio, es el único reservorio que se conoce y principalmente afecta a niños pequeños y la transmisión es directa. Por eso decimos que la transmisión es fecal oral.
¿Qué pasa con esta bacteria? Bueno, esta bacteria, como vimos, pertenece a la familia de las enterobacteriaceae. Son bacilos gram negativos sin agrupación. O sea, son muy pequeñitos, no son móviles, son motilidad negativa, no son capsulados, no fermentan la lactosa y son lisina negativos. Entonces, si nosotros viéramos en un medio de cultivo como agar McConkey, que es el clásico que nosotros utilizamos para esta práctica de enterobacterias, entonces veríamos, por ejemplo, E. coli, colonias rosas, y veríamos a Shigella como colonias transparentes. ¿Por qué? No están fermentando la lactosa. Entonces es una de las características que nos ayuda a diferenciarlas desde que empiezan a crecer en estos medios de cultivo. Tenemos que hacer pruebas para identificarlas, claro que son las que nosotros vamos a correr dentro del laboratorio y así saber si es una Shigella o si es una E. coli o si es una Salmonella. Entonces, en este caso, vamos a identificar a Shigella por sus características bioquímicas, antigénicas, porque también hacemos serología. Y bueno, hay 4 especies importantes, ¿no? Pueden causar disentería y difieren de la gravedad porque algunas tienen un proceso infeccioso que se presenta muy rápido y otros tardan un poco más de tiempo. Los 4 subgrupos de Shigella es disentería, Flexneri, Boydii y Sony. También se conocen como Shigella subgrupo A, subgrupo B, subgrupo C y subgrupo D. Cuando ustedes hacen una revisión bibliográfica o cuando buscan a través de nuevos artículos, los van a encontrar regularmente con el nombre de la especie. Shigella disenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii y Shigella subgrupo. Entonces son esos 4 grupos. Esta es una tabla la cual me está diciendo de esta Shigella disenteriae, ¿cuántos serotipos hay? Y esto lo que me está diciendo es, bueno, estos serotipos contienen o tienen diferentes determinantes antigénicos. De Flexneri también tenemos una variedad de serotipos. Vean, nada más que Flexneri, si hablando de manitol, Flexneri ya es manitol positivo y disentería es manitol negativo, ¿no? Entonces aquí habla de también nuevamente de los antígenos, ¿no? Que son determinantes que están en estas especies y que además puede estar asociado a un proceso de coagulación, ¿no? Y obviamente nos habla cuáles son estas variantes que pueden tener o que presentan este contenido genético o estos serotipos. Boydii, vean, también tiene una cantidad de serotipos importantes. En algunos se repite, por ejemplo, miren, el 1 se repite en las 3 especies, el 2 solamente en las siguientes 2 especies. O sea, hay algunos serotipos que se repiten y hay otros que son diferenciales. Entonces, aquí nos habla de 13 serotipos. En Sony nos está hablando, ¿no? Que solamente tienen un solo serotipo, o sea, solamente no tenemos variantes. Y lo que nos hacen es una descripción en esta tabla a la derecha de cuáles son algunas de las pruebas que se pueden correr y que nos ayudan a hacer una diferenciación. Entonces, esto es como mucho más a detalle en las características de Shigella. Otra prueba que también ustedes pueden ver que aquí en la tabla se está considerando es la prueba de indol. Entonces, el único que produce indol positivo es Boydii y bajo estos serotipos. O Flexneri bajo el serotipo 3, 4 y 5. Entonces, cuando nosotros tenemos o probamos un indol y tenemos alguna de estas especies que tienen esta variabilidad de indol, como Flexneri, entonces podríamos sospechar que pertenecen a un serotipo diferente. Dentro del laboratorio, obviamente, hacemos la prueba, pero no llegamos hasta allá porque no tenemos todas las especies de Shigella, ¿no? Usamos una especie en específico, pero no tenemos todas las especies. Algo que se considera importante es que se sabía o se cree históricamente por los eventos genéticos que se han ido mapeando
que la Shigella aparece o se genera a partir de una E. coli no invasiva. Es decir, una E. coli que adquirió plásmidos, ¿no?, de virulencia, adquirió plásmidos que le están generando o están proporcionando un mapeo genético para la producción de toxinas. También lo está generando, ¿no?, la parte de todo el soporte genético, porque es muy parecido al coli, pero también la producción o la presencia de fimbrias, ¿no? Y también la parte de algún uso de catabólicos. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que esta bacteria E. coli se fue transformando por un proceso de, llamémoslo así, comunicación, de adquirir más estos pues, plásmidos o segmentos genéticos que lo llevó a tener otra bacteria totalmente o diferente, no totalmente, pero sí diferente a lo que inicialmente se consideraba como una E. coli no invasiva. Entonces, no sé si vieron esta caricatura y si no, busquen en el capítulo de la caricatura, ¿no? Donde Silvestre y Piolín, Silvestre, sí conocen esa caricatura, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, entonces, bueno, les cuento el capítulo, pero ustedes vean el capítulo si lo encuentran en internet, donde pues Silvestre siempre se quiere comer a Piolín. Entonces Piolín llega a un laboratorio y en ese laboratorio hay una solución, la cual pues Piolín accidentalmente se le cae encima y pues Silvestre lo sigue, ¿no? Pero apaga la luz y entonces cuando apaga la luz, Silvestre va a prender la luz y se encuentra a este pájaro que se transformó, ¿no? Es como un monstruo. Apaga nuevamente la luz, se vuelve a transformar en pajarito y así. Entonces es como un juego de transformación. Bueno, esta es como una similitud, ¿no? Como a partir de una E. coli que no era invasiva y al adquirir ciertos factores de virulencia se transforma en una bacteria que se vuelve patógena e importante epidemiológicamente. Entonces, por eso es que también dentro del mapa genético base es muy parecida a E. coli. Muy bien, la transmisión. Bueno, la transmisión se da porque no se lavan las manos, porque se tienen procesos gastrointestinales, porque, les decía, se contamina desde la parte fecal oral. Y en niños pequeños es muy clásica esta contaminación. Sí, sí es que un niño pequeño cuando empieza a tener un proceso de independencia, cuando ya va al baño solito, cuando se quiere limpiar solito, etcétera, pues no tiene todas las habilidades, entonces está aprendiendo, entonces es muy fácil que se contamine si no se lava las manos. Ese es uno. Entonces puede darse este proceso de contaminación fecal oral. Y si este lavado de manos no es adecuado, por ejemplo, en algunas personas que están produciendo o están tratando alimentos y tienen como tal un proceso infeccioso con Shigella, pues imagínense, pueden hacer una contaminación. Una vez que se ingiere esta bacteria por vía oral, por supuesto, con alimentos o con el toque de manos, o a veces los pequeñitos pues están comiendo dulces y se lo pasa al otro y entonces pues ya también es un proceso de contaminación. Entonces esta bacteria va a llegar directamente al intestino, va a generar diarrea con sangre y se va a excretar. Entonces eso es un ciclo inicial. Otro ciclo es que esta agua se quede contaminada o esté contaminada por Shigella y entonces sea nuevamente ingerida y nuevamente tenemos el círculo de transmisión. Otro que puede estar asociado a la parte de alimentos, que también es otra de las causas de contaminación. Entonces es igual que las enterobacterias, recuerden, que coli que vimos, que alimentos, que agua, ¿no? Y además, bueno, pues la parte de la patogénesis de la parte del intestino que se sigue liberando y bueno, puede esto contaminar a estos alimentos si es que no se tienen las condiciones adecuadas de higiene, de limpieza y de prevención. Se ha visto que afecta principalmente a niños, ¿no? Menores de 10 años
y los menores de 1 año son más susceptibles. Entonces se ha visto que esta bacteria tiene una alta incidencia, por ejemplo, en guarderías, porque los niños pasan mucho tiempo, porque se prestan los juguetes, porque aunque por más que quieran tener las cuidadoras a los niños con suficiente limpieza y demás, pues los niños siempre están conviviendo y cualquiera de ellos que pueda tener un proceso infeccioso puede transmitirlo al otro pequeño, ¿no? Entonces se llama también en lugares como los kinder, también se pueden tener algunos brotes en niños que puedan presentar esta enfermedad asociada a Shigella. Entonces, ¿cuáles son los factores de virulencia que se tienen con Shigella? Bueno, hay factores importantes, uno de los más importantes yo les diría son las toxinas. Tienen antígeno somático y antígeno K. Tienen plásmidos que lo que ayudan es a la invasión, es decir, a la adherencia a la mucosa intestinal, y también tienen adhesinas. Entonces genera un proceso de adhesión a la mucosa intestinal y por eso es que genera ya saben, la replicación es intracelular y entonces genera daño celular. La toxina de Shiga es una molécula grande, ¿no? Está compuesta por 4 unidades. 2 que son subunidades B, que son los que se van a anclar al receptor de la membrana de la célula intestinal. Y 2 subunidades A, que son las que se liberan, ¿no? Y después generan un proceso de lisis. Entonces, ustedes pueden ver que hay una E. coli que también no, ese es Vibrio. Vibrio es el que tiene más o menos este mismo mecanismo. Entonces, recuerden, estas importantes son las 2 primeras fracciones que va a ayudar a la adhesión o a anclarse a la mucosa de la célula intestinal y las otras 2 que van a generar el proceso de lisis o daño. Entonces, ¿cuál es ese receptor que se necesita para que estas subunidades lleguen y se unan y puedan después liberar las otras 2 subunidades? Bueno, pues es un receptor que es el receptor GB3 y con ese receptor se van a unir y van a liberar estas otras 2 unidades y esto va a ayudar a que se una la célula o se tenga la célula ya infectada y haya liberación de toxina. ¿Qué hacen estas actividades o estas acciones que generan daño al final del día en la mucosa intestinal? Bueno, acumulación de líquido es porque hay un proceso inflamatorio, entonces también hay una acumulación de líquido importante. Estas toxinas actúan como neurotoxinas, ¿no? Inducen a la apoptosis, ya vimos que a la apoptosis de macrófagos principalmente, y también tienen un papel, le llamamos un papel relevante o un papel importante en el síndrome urémico hemolítico. Y acuérdense que el síndrome urémico hemolítico está asociado básicamente a E. coli o 157H7, ¿no? Pero ¿cuál es como este papel o cómo es este sitio que genera muy parecido a síndrome urémico hemolítico? Bueno, pues es que es el daño a nivel de vasos sanguíneos. Entonces, eso es lo que comienza a generar y por eso hay lesiones. Cuando nosotros vemos la imagen de qué es lo que está pasando con Shigella y cómo es el daño que se traduce a la mucosa del intestino, entonces ustedes pueden ver que aquí hay células bastante bien estructuradas, pero aquí empieza a haber ya un proceso de daño celular. Vean cómo está cambiando la conformación de la membrana. Aquí ya se está perdiendo esa estructura de membrana. Pueden ver que hay célula tras célula tras célula y aquí ya hay una ruptura, digamos, de esta membrana. Esto es por una tinción. Hay otro tipo de tinciones que también me demuestran cómo existe un daño. Vamos a abrirlo más grande. Cómo existe un daño donde la bacteria está generando esta liberación de toxina. Esta es otra imagen con otra tinción, donde también se está viendo la pérdida de la estructura de la célula. Ustedes pueden ver, es como si se hicieran como hoyitos. Aquí está como intacta y aquí ya hay presencia de
de esta lesión. Y esta es otra imagen también, la cual nos dice cómo es en realidad el tejido. Entonces vean la estructura que tiene este tejido, a diferencia de cuando ya se presenta un daño celular por Shigella. Entonces se pierde la conformación de la estructura celular y de tejido, por supuesto, y eso involucra también la funcionalidad. Entonces forma esto que se llaman estos endocitos, que son estas vacuolas, que son estas que les estaba mostrando aquí, que son como pareciera como pequeños espacios, forman esas vacuolas, se adhieren al lisosoma, rompen, empiezan a generar estas uniones disulfuro con las otras fracciones y entonces se provoca la, digamos, que la toxina separa estas unidades, estas subunidades. Vamos a verlo en imagen. Aquí tenemos la subunidad A, acuérdense, y 5B. ¿Qué pasa? Viene y recuerden que se une inicialmente al receptor GB3. Luego va a formar ese endosoma que vimos esas como burbujas dentro de las fotos del slide anterior. Ahí se va a quedar. Después degrada ese, ¿no? Y se va directamente hacia el aparato de Golgi. Una vez que llega ahí, va a generar inhibición de síntesis de proteínas. También lo que hace es que para que nuevamente se sigan formando endosporas. Y entonces empieza a generar todo el daño celular. Y recuerden que, como vimos, ¿no? Shigella genera una replicación o un crecimiento celular importante. O sea, si nosotros queremos ver más a detalle la membrana plasmática y cómo tenemos esta unión a GAL1, GAL2 y GAL-S a través de los receptores de GB3. Así es como internamente están funcionando estas subunidades. Algo importante es que tenemos dos toxinas. Estas dos toxinas son las que, digamos, son las que llevan a cabo este proceso de evidencia a través de un proceso diarreico o a través de esta disentería por la toxina ET1 y ET2. Estas son toxinas de Shiga. Así se conocen toxinas Shiga. Y entonces lo que va a hacer es acumular el líquido en el asa intestina, se forman estas vacuolas y entonces se genera una diarrea acuosa, ¿no? Inicialmente es una diarrea acuosa y después, como se empieza a liberar todas estas membranas a causa del daño de la toxina, es que nosotros vemos sangre y también vemos moco. Aquí vamos a ver cómo es que está pasando, ¿no? Primero, cuando dice inhibe primero la síntesis del polímero de fenilalanina y entonces genera un proceso inflamatorio y la apoptosis, o sea, la destrucción y la muerte de la mucosa. Entonces vean cómo está la mucosa. Este es el control, está perfectamente intacta, llamémoslo así, pero a la presencia de Shigella, entonces vean cómo se pierde la conformación de la mucosa. Y después, si vemos cómo sigue continuando esta lesión, ya empieza la separación. Vean toda esta parte que era la base, ya hay destrucción. Entonces, algo importante de esto, pues a consecuencia de esto, pues hay presencia de sangre en esos y moco. Otro mecanismo otro componente que es un factor de virulencia, que es el lipopolisacárido, ¿no? Sigue manteniendo o contribuye al daño celular. Ya vimos que uno es que se una, que tengan las toxinas, y el lipopolisacárido lo que hace es que le ayuda a la invasión, ¿no? Quedarse ahí dentro de la célula, replicarse, y ayuda también a que después de que se replica, pues, se continúe diseminando esta célula. También esto hace que cuando se estudiaron las shigellas, vieran que había en el crecimiento de algunos medios de cultivo, vieron que había cepas que eran rugosas, ¿no? Y había cepas lisas. Y entonces estudiaron cuál era la genética de estas cepas rugosas y observaron que no tenía o no posee un antígeno o somático. Y entonces, aunque conservan la capacidad, como dice ahí, de invadir y replicarse en cultivos celulares,
en realidad vieron que había un diferencial entre estas dos cepas en los procesos de invasión. Entonces lo veíamos en cultivos celulares, pero no tanto en la parte del intestino. En esta tabla que habla sobre factores de virulencia, ustedes pueden ver el CH1, CH2, CHI3, CH somático y CRB. Estos lo que me dice es dónde están codificados, a nivel de qué segmento está codificado, cuál es su actividad bioquímica, ¿no? Entonces tiene una actividad de proteasa, de mucinasa, esta tiene una propiedad de enterotoxina, o sea, porque es la toxina Shiga1, la producción, la que le ayuda a la parte de transportarse. También esta parte de transportarse, vean, entonces por eso puede migrar de una a otra célula. Este se asocia a la modificación del antígeno somático y por eso hay conversión de serotipos. A la parte de flux. El flux es un sistema o un mecanismo que han generado las bacterias para resistir a los antibióticos. Entonces, este mecanismo de flux lo que hace es que, sí, deja entrar al antibiótico, ¿no? Entra el antibiótico, pasa al citoplasma y entonces ya lo pasea así como por el citoplasma y luego lo vuelve a sacar. Lo saca por otra, como una bomba, así se le llama bomba de flux. Entonces nunca lo deja llegar al receptor. Es uno de los mecanismos que se ha generado. Por eso da una resistencia a tetraciclina. Entonces ahí sepas que son resistentes a tetraciclina, no todas. Entonces, el factor de virulencia, bueno, pues ahí que se quede fluidos intestinales, por eso hay edema, ¿no? Permeabilización de la mucosa, resistencia a la hemaglutinación, ¿no? Nuevamente, esta acumulación de líquidos y por tanto la diarrea es más líquida. Aquí donde le gusta la adquisición de ion, de fierro. Entonces, cada uno de estos mecanismos o cada una de estas secuencias genéticas le genera una propiedad o un factor de virulencia diferente de acuerdo a este segmento genético. Entonces, cuando se hacen estos estudios mucho más a detalle, pues entonces podemos saber a qué tipo de Shigella y qué es lo que tiene y cómo se está asociando a su actividad o a su presencia en esta mucosa intestinal y cuáles son los daños que está generando. Hay algunas complicaciones que se tienen si se tiene un proceso de shigellosis, ¿no? Si se tiene este proceso infeccioso o esta gastroenteritis. Y estas son extraintestinales. Obstrucción de intestinos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un proceso de acumulación de líquido y entonces hay un proceso inflamatorio y por eso es que al proceso inflamatorio no es que haya obstrucción, sino que se va cerrando como esta luz intestinal. Dilatación abdominal, que les decía un proceso inflamatorio, y se le llama megacolon tóxico porque crece en tamaño por el proceso inflamatorio. Bacteremias, porque hay úlceras que provoca esta bacteria, entonces quiere decir que esta bacteria puede quedarse ahí o al generar daño, entonces puede generar un proceso infeccioso, no solo por Shigella, porque recuerden que también en la mucosa intestinal, pues tenemos algunas otras enterobacterias, otros microorganismos que forman parte de la microbiota. También que está asociada al síndrome urémico hemolítico, ¿no? Principalmente a la especie de disentería y puede generar anemia hemolítica. Entonces, son múltiples factores que se van, como va evolucionando el proceso infeccioso por Shigella. Entonces, no solamente se queda en que tienen una gastroenteritis y tiene un proceso diarreico y tiene un proceso de sangre. En esta bacteria se considera que con la ingesta de 10 a 100 microorganismos, o sea, de 10 a 100 bacilos, y hay algunas referencias que hasta nos hablan que con 200 bacilos también se puede generar el proceso infeccioso. Ya con eso, o sea, vean la cantidad. Nada, si nosotros viéramos el gram inicial, me voy a regresar al gram inicial de la...
Si nosotros vemos este gram, ¿no? Y si contáramos el número de bacilos aquí, hay mucho más de 200. Ahora imagínense solamente la parte de 200 que nos va a estar generando un proceso infeccioso. O sea, son muy pocos bacilos y esto lo que me dice es que es una bacteria que las toxinas generan un daño en muy corto tiempo, ¿no? Entonces es importante, por eso es tan importante la identificación de esta bacteria y sobre todo por la edad de los pacientes que pueden estar asociados a este proceso infeccioso. ¿Dónde se queda la Shigella? Se queda en el intestino delgado. Y acuérdense que el intestino delgado es la zona donde se tiene mayor absorción de nutrientes. Entonces, si hay un daño a nivel de intestino delgado, hay menos absorción de nutrientes. Por lo tanto, puede sufrir un deterioro de, pues digamos, nutricional este paciente. Que en la realidad eso sí estuviera en forma crónica, pero afortunadamente este es un proceso de un infectivo de una forma aguda. Luego de ahí pasa al colon. Y el colon, recuerden que ya es intestino grueso. Y ahí es donde se lleva el proceso de penetración a células de la mucosa intestinal. Entonces, ahí es donde realmente se genera el daño. Porque en el colon es donde tenemos la recaptura de mayor cantidad de líquido. Todavía en el intestino delgado, en el último segmento, las heces son líquidas. Y en el colon, lo que nos ayuda es a reabsorber mayor cantidad de líquidos. Y si está alterado ahí porque la bacteria está penetrando estas células, está alterando la funcionalidad de este segmento de intestino y por lo tanto, pues las heces son líquidas. Esa es la causa. Entonces hay procesos citotóxicos, procesos inflamatorios, necrosis. ¿Por qué? Porque hay una destrucción de células, ¿no? Hay una formación que le llaman de microasbestos y ulceraciones, que es donde va a estar esta bacteria y afectan toda la superficie de la mucosa, que ya vimos las fotos, cómo es que va pasando de una mucosa intacta, va pasando a un deterioro de esta mucosa hasta que se destruye esta mucosa. Esta es otra imagen que como ustedes pueden ver, aquí está Shigella, aquí está el lumen intestinal y aquí está la base de esta mucosa intestinal. Entonces, ¿qué viene Shigella? Llega Shigella, invade, acuérdense que se fija por GP3, entra, forma esta especie de vacuola, por eso es que vemos esas como ampollitas, llamémoslo así, internas, que es donde está la bacteria. Esta vacuola va a ayudar a que vaya y si es fagocitada por el macrófago, entonces en realidad no le haga nada al macrófago, al contrario, genera un proceso de apoptosis en el macrófago y va a hacer que esta bacteria pueda migrar a otra célula y a generar y continúa generando daño. Otra es este factor actín de polimerización. ¿Se acuerdan de Listeria que vimos que también tenía este factor actín donde migra de una a otra célula? Pues esta bacteria, esta Shigella también lo tiene, ¿no? Y entonces va a generar multiplicación. Vean, dentro de las mismas células del intestino. Entonces lo que está dañando es toda la mucosa intestinal. Pero está en esa zona, como que va migrando, como si se fuera cambiando de vagón, ¿no? Entonces ya llega un vagón, lo destruye, pasa otro, lo destruye, pasa otro, lo destruye, y así es como va generando como reacción, llamámosla así, en cadena de zonas donde genera la destrucción o el daño de la mucosa intestinal. Entonces ahí, a eso se debe que haya presencia de sangre. Esta es otra imagen que también es como muy representativa, donde dice cómo está la Shigella, ¿no? Cómo está en esas vacuolas, cómo los macrófagos al tener un proceso inflamatorio por daño celular, pues empiezan a llegar los polimorfonucleares y lo que quieren hacer en realidad es eliminar esta bacteria, pero debido a que está en esta vacuola, pues se mantiene como en cierto punto protegida, no es detectada por las células o los mecanismos de defensa y por lo tanto se sigue generando un proceso inflamatorio de daño
a las células de la mucosa intestinal, ¿no? Pues aquí vemos cómo se genera la apoptosis, se mueren estos macrófagos, entonces ya no tenemos la capacidad celular para inhibirlos a estas bacterias. ¿Qué le pasa a los pacientes que tienen esta enfermedad? Bueno, como vimos, regularmente ocurre en los pequeños. Se ha visto que en algunas otras poblaciones que tienen problemas de higiene, se puede tener a otras etapas de la vida y básicamente por la forma en la cual, recuerden, se lleva el proceso de contaminación, ¿sí? No se ha visto en pequeñitos o en recién nacidos, no se ha visto a esa edad, sino se ha visto ya como a 5 años, 4, 5 años, hasta los 10 años todavía se ha visto este proceso infeccioso. ¿Cuáles son los síntomas? Uno es una colitis inflamatoria, es decir, pues hay daño en el colon y entonces, ¿qué pasa? Pues hay un proceso inflamatorio y entonces eso genera dolor, ¿no? Genera una distensión en este paciente, este pequeñito, y genera una gran cantidad de dolor. Entonces, van al baño, les duele. Están acostados, les duele todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un proceso inflamatorio y se está lesionando su mucosa. Entonces hay sangre, moco y pus en algunas de las ocasiones se puede ver esta evidencia. Hay fiebre elevada porque ya vimos que la bacteria puede generar un proceso de bacteremia. Se genera un aspecto de tóxico, ¿por qué? Porque están actuando las toxinas, dolor abdominal, ¿no? Esta sección de esta parte de pujos, es decir, que el propio intestino está tratando de eliminar al antígeno, entonces hay un proceso de como mecánico para poder expulsar, ¿no? Y cuando esto se genera, este mecánico, y además el mismo paciente empieza a generar este proceso de querer, ¿no? Eliminar esos fecales, entonces se puede llegar a tener un prolapso rectal. Esto ya es, digamos, como una etapa muy avanzada, pero que pues en algunas situaciones se ha presentado. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Bueno, pues ya resulta ser que estos niños o estos pequeños detectaron que tenían una disentería, mandan a hacer un cultivo de heces fecales y entonces lo primero que se tiene que ver es, pues en un frotis, qué es lo que hay, ¿no? Entonces tendríamos que ver polimorfos, tendríamos que ver bacilos, moco y sangre. Eso tendríamos que ver. Se hace por cultivo clásico, entonces ahí hay medios de cultivo como los que vamos a ver para enterobacterias, donde se trata de aislar este microorganismo. Y ya si queremos irnos más a detalle, como les decía, como todo el mapeo genético, pues ya a través de biología celular lo podemos hacer. Pero nosotros pues veríamos un crecimiento clásico de Shigella. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces lo importante son de dónde se obtiene, ¿no? De materia fecal. Algo también importante es visualizar a partir de qué momento el pequeño empezó a tener este tipo de problemas, porque eso va a indicar de dónde adquirió el proceso infeccioso. El aislamiento se hace en diferentes medios de cultivo. Salmonella shigella, que es un medio selectivo, ¿no? Para aislar no solamente Shigella, sino también Salmonella. Ese es uno de los medios en los cuales podemos hacer crecer esta bacteria. Entonces a ustedes, si les damos una Shigella, tendrían que ver el crecimiento en este medio, que es agar Salmonella Shigella, como colonias así, como colonias incoloras, porque no están usando la lactosa. Si yo lo veo en agar maconcay, pues lo vería como colonias translúcidas, porque tampoco están usando la lactosa. Y hay otro medio que también se usa, que es el agar heitoken, que también se puede utilizar para el aislamiento de shigellas. Nosotros en el laboratorio pues no tenemos pero sí tenemos maconcay, tenemos SS, tenemos XLD, tenemos verde brillante, muchos medios de cultivo, los cuales me vayan a ayudar a saber cómo se comporta esta shigella, y cómo nosotros vamos a ver evidente la característica de crecimiento de una colonia que es lactosa negativa.
Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De medios de cultivo donde está creciendo Shigella. Entonces, este es un medio de MB. MB es un medio, es un azul de metileno que se utiliza para diferenciar también enterobacterias, ¿no? Si utilizan la lactosa o no. Vean que son incoloras las colonias, son casi transparentes. En agar McConkey, vean, son colonias también transparentes porque no están fermentando la lactosa. En agarendo están creciendo como colonias como ligeramente pigmentadas de rosita. Este es un agarendo para enterobacterias. El agar Getoen, vean cómo crecen colonias muy transparentes. Esto es un agar muy oscuro y sí hay un buen contraste de crecimiento colonial, pero son muy pequeñitas también estas colonias. Y en agar SS, vean que también son incoloras todas y tienen un crecimiento, vean, ahorita lo amplié la imagen, ustedes pueden ver que son colonias muy pequeñas, lisas, ¿no? En este medio se ve un poco más cremoso porque tuvimos un mejor crecimiento, en este también son, miren, pequeñas, lisas, así es como tienen el crecimiento. Entonces, cuando ustedes siembran en agar McConkey, hay que ver muy bien a detalle si está creciendo y si son transparentes. O en Salmonella Shigella también crece. Profesor, una pregunta. ¿Cuál Sí, dijo que era el último agar? el SS, Salmonella Shigella. SS. Ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Qué más hacemos para identificar estas bacterias? Estas tablas son las que utilizamos mucho y ustedes también utilizan, sobre todo cuando hacemos esta práctica de enterobacterias, porque de acuerdo a las pruebas bioquímicas que tienen, es como identificamos. Esta es la misma tabla que vimos para E. coli. ¿Se acuerdan que vimos a E. coli en diferentes pruebas bioquímicas? Entonces ustedes pueden ver que Shigella, ¿no? Tenemos aquí Shigella AB y Sony, tenemos la respuesta ante las bioquímicas. Entonces, vean, indol, pues acuérdense que había uno del 50% de variabilidad, por eso es que tiene ahí 50. Rojo de metilo, miren, dan positivo, BP negativo, vean todas las pruebas urea, fenilalanina, lisina, toda lo que es descarboxilación de aminoácidos, excepto ornitina, que es en mío, para SONE. Son motilidad negativa, como platicamos, ¿no? Aquí tiene una variación de sorbital, pero es muy pequeña la población. Nos iríamos más por manosa, que es un carbohidrato, ¿no? Y quizás acá en Sony por arabinosa y por maltosa. Entonces, vean que estas son las pruebas. Si nosotros les vamos a dar todas las pruebas bioquímicas para que ustedes corran en cada género este tipo de pruebas bioquímicas, podríamos ver la comparación de cada una de las enterobacterias que se van a ver, como cada una tiene un mapa diferente asociado a la cuestión bioquímica. Y recuerden, el INVIC son las mínimas pruebas bioquímicas para identificar género. Pues podemos diferenciar una E. coli de una Salmonella, de una Shigella, de una Enterobacter, de una Klebsiella. Y las secundarias nos ayudan a tener una identificación de especie. Este es como la tablita resumen, donde tenemos la especie, el serogrupo y las pruebas que se pueden correr para hacer una diferenciación. Shigella dysenterie, Flexneri, Boydii y Sony. Entonces tenemos, depende del serogrupo, bueno, serología, recuerden, aquí se corre, pero las que nosotros hacemos en el laboratorio son a partir de aquí abajo. Entonces tenemos indol, que tenemos, acuérdense, la variabilidad en disenterie, Flexneri y Boydii, dependiendo acuerden, del serogrupo, es por eso que tenemos variación. Y Sony es negativa. Manitol, pues las Flexneri, Boydii y Sony son positivos, pero disenterie es negativo. Y ornitina, pues lo haríamos en Sony, que es más o menos el análisis que nosotros tenemos acá en esta tabla. Entonces, bueno, eso me ayuda a diferenciar especies, recuerden.
Esas tablitas ayudan mucho cuando ya están en el laboratorio y están revisando sus pruebas bioquímicas y entonces ya puedan identificar qué tipo de Shigella tienen para identificar, que les dimos y que podrían identificar. Otra forma también es la parte de biología molecular y entonces recuerden que biología molecular se asocia a segmentar, ¿no? Algunos fragmentos, valga la redundancia con otra palabra, de material genético, se amplifican y por PCR, pues alcanzamos a hacer nuevas cadenas e identificamos, si es que estas se identifican y se acoplan, que son esas secciones de genes virulentos que se puede tener con estas bacterias. Entonces eso se puede hacer ya cuando, les digo, van como mucho más a un estudio de epidemiología. En el caso de nosotros de la bacteria, pues lo vemos a través de procesos de bioquímicas. El tratamiento. Si es un paciente adulto, es una rehidratación en caso necesario. O sea, si este paciente tuvo mucho tiempo este proceso de REIC no fue tratado en el momento, entonces regularmente tienen que hacer un proceso de hidratación inicial. Para los niños, como no podemos esperar a que tengan un proceso de deshidratación y tampoco pueden esperar a que su propio organismo empiece a generar un mecanismo de defensa, recuerden, todavía no están maduros al 100% en esta parte. Entonces, lo que se está haciendo es un tratamiento. Trimethoprim sulfamethoxazol o ampicilina más hidratación. Entonces aquí es súper importante esta combinación de que no les gusta, que el proceso, a lo mejor la deshidratación es leve todavía, entonces tendría que ser una hidratación oral. Bueno, tiene que tomarse forzosamente el suero, si no, no va a recuperar esos líquidos que están perdiendo. La OMS recomienda principalmente el uso de ampicilina, luego trimethoprim sulfamethoxazol y después de una fluoroquinolona como una ciprofloxacina o una levofloxacina. Cualquiera de esas dos quinolonas son recomendables o tres, dependerá mucho a veces de la preferencia de prescripción del médico, pero al final del día caen dentro del mismo grupo de las quinolonas. Y nosotros en el laboratorio, pues tendríamos que hacer un antibiograma para ver si esta bacteria es sensible a esos antibióticos. Lo tomé de un artículo donde habla de cómo ha generado un proceso de evolución de las cepas resistentes a los antimicrobianos de Shigella. Entonces vean, del 90 al 95 se tiene que el 54% de las cepas que se estudiaron eran resistentes a ampicilina. Vean en el corte del 96 al 2000 el 90%. Esto significa que si en este momento hiciéramos un mapeo, podríamos o no tener variabilidad. ¿Por qué? Porque en estas épocas fue cuando se empezaron a regular el uso de antibióticos de forma indiscriminada. O sea, ya necesitábamos una prescripción para poder utilizar un antibiótico. Entonces, aquí sería interesante ver cómo se ha manejado hasta el 2020 esta modificación, si se mantiene alta la resistencia a ampicilina o bien si es que disminuyó por este efecto de menor contacto con antibióticos. En el caso de trimethoprim sulfamethoxazol, vean, estaban en el 42% casi y se incrementó al 72%. Este antibiótico, trimethoprim sulfamethoxazol, hubo una época en la cual para todo lo usaban. Entonces eso genera sensibilización de las bacterias y por lo tanto pues va incrementándose la resistencia. Cloranfenicol, vean, aquí era súper sensible y aquí ya empezamos a tener un mapa de resistencia importante. Cefalosporinas de tercera generación, como son ceftriaxona o cefuroxima, vean el 0%, y aquí empezó a crecer. Afortunadamente no tan alto, es muy pequeña el porcentaje de resistencia. Pero vean qué pasa con las fluoroquinolonas. Todavía hasta el 2000 no mostraban ningún proceso de resistencia. Y eso, que ahí como de los
90s empezaron a usar también las quinolonas de mucho para todo, ¿no? Pero solo las quinolonas, entonces hubo una alta resistencia. ¿Y qué hicieron? Modificaron la estructura de este antibiótico, le adicionaron flúor y ya con eso hicieron que cambiara el mapa de sensibilidad de las bacterias y por lo tanto pues ya eran más sensibles a las fluoroquinolonas, ¿no? Entonces esto lo que me dice a mí es, Shigella es importante, sí, es una de las enterobacterias importantes por las toxinas que tiene, acuérdense Shiga 1 y 2. 2, es también importante por el mecanismo que tiene, que genera apoptosis a nivel de macrófagos, y la otra que genera estas vacuolas para poderse proteger y replicarse en la parte interna de las células del intestino. Otra cosa que tiene actín, igual que listeria, para poder migrar de una a otra célula, y que si esta bacteria se mantiene por mucho tiempo generando este daño en la mucosa, pues puede generar un proceso de deshidratación y un proceso de bacteremia a futuro, ¿no? Entonces, la población la cual está teniendo este proceso infeccioso por Shigella es muy importante, ¿no? Fíjense, menores de 5 años o menores de 10 años, pues es una población muy importante que puede tener pues complicaciones si no se tiene un buen tratamiento para esta gastroenteritis con disentería. ¿Alguna pregunta de Shigella? A mí me quedó la duda sobre qué es el aspecto tóxico. El aspecto tóxico es básicamente el mecanismo de acción de las dos toxinas, la 1 y la 2, ¿no? Estas toxinas, ¿a dónde actúan? No solamente actúan en la mucosa, en las células del intestino, sino también para la inhibición de los mecanismos de defensa de polimorfonucleares y de macrófagos. A eso se refiere. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna? ¿No? No, profesora. Bueno. Vamos a continuar con Salmonella. Salmonella es como la segunda más importante en cuanto a incidencia de procesos infecciosos a nivel gastrointestinal. Porque esta no se fija que sean niños, adultos o adultos mayores. Esta va parejo para todos. ¿Por qué? Por la forma en la cual se genera este proceso infeccioso, ¿no? Entonces aquí tenemos Salmonella, ustedes pueden ver, tiene muchos flagelos y es móvil. Entonces pertenece nuevamente a las enterobacterias. Es productor de zoonosis, es decir, que también infecta animales y se puede tener un proceso infeccioso directo, hombres, animales hombres, o también se ha visto que en algunos pacientes se ha hecho por transmisión sexual. Es súper raro, pero también se ha visto que se ha encontrado, ¿no? Y a lo mejor este proceso de transmisión sexual es por las preferencias, ¿no? Es decir, por sexo oral, seguramente. Muy bien. ¿Qué pasa con este? ¿Por qué se llama salmonella? Pues resulta que un patólogo, que es un patólogo veterinario norteamericano, que se llamó Daniel Elmer Salmon, ¿no? Y su colega, que es Theobald Smith, ellos descubrieron esta bacteria en 1885, ¿no? ¿Y de quién la aislaron? De cerdos, ¿no? Entonces vieron y dijeron, estos cerdos tienen cólera. Para ellos cólera era un proceso diarreico. O sea, era todo lo que se asociaba a diarrea, tenían como antecedente histórico que era cólera. Pero aquí saben que no, que era un proceso diarreico y la bacteria que aislaron fue una salmonella, ¿no? Entonces, bueno, este señor que está acá fue
yo creo que pues uno de los grandes precursores de los cambios, tanto también higiénicos para la parte de salmonela por el proceso infeccioso que causa. ¿Dónde se encuentra salmonela? En la superficie de los huevos. Bueno, ¿por qué? Porque se ha visto que las aves, y principalmente las que tenemos nosotros como productoras de huevos, o también las granjas avícolas que tienen a demanda la producción de pollos, ¿no? Siempre deben de cuidar que no tengan proceso de contaminación con salmonela, porque entonces es transmisible a los humanos. La piel de los tomates o de los jitomates, ¿por qué? Puede ser debido al agua con la que riegan estas hortalizas, ¿no? Frutos y verduras que tienen contacto con la tierra. Pues hay un montón, ¿no? Espinacas, champiñones, lechugas, todo lo que sabemos, coles, todo lo que queda a nivel de tierra, que al final del día son hortalizas, pues entonces se tienen un proceso de alto riesgo de presentar salmonela. Por eso es que la gente cuando luego dice, es que soy asiduo a comer ensaladas, o le pongo a mi ensalada huevo duro. Entonces, pues ya ahí tiene muchos factores asociados a si no está limpiada, no se hace una buena desinfección de estos alimentos, pues se tiene un alto porcentaje de probabilidad de tener un proceso infeccioso. También a quienes les gustan las tortugas como mascotas o reptiles, que a veces tienen lagartijas o a veces tienen serpientes o a veces tienen, pues hay hasta quien tiene iguanas, ¿no? De mascotas. Son, digamos que mascotas muy exóticas. Bueno, pues a las tortugas en el caparazón y en su piel son portadoras de salmonela, ¿no? Las serpientes son portadoras de salmonela sobre la piel y cuando hacen la descamación y ya ven que cambian de piel y dejan así como toda esta fundita de piel para renovar su piel, esas dos, o sea, tanto la piel nueva como esta parte de piel vieja que se quitan, tiene una alta cantidad de salmonela. Porque para ellas es como Staphylococcus epidermidis para nuestra piel. Es exactamente igual. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros tengamos este tipo de mascotas, pues tener cuidado porque probablemente podemos tener una contaminación a partir de ellas. Entonces, si se manipulan estas mascotas y bueno, y además alimentos, y entonces un niño que tiene su tortuga o tiene su otra mascota, la agarra y después no se lava las manos y se va a consumir alimentos, pues ya tiene un proceso quizás de salmonelosis. ¿Qué tiene estas salmonelas? Estas salmonelas son bacilos muy bien definidos, no tienen agrupación, pueden andar solitos, así como están viendo ustedes, de repente parecen cadenas, de repente parecen como en pares, en realidad no tienen una agrupación definida, son bacilos gram negativos, son catalasa positivos, oxidasa negativos, hasta aquí vamos igualito que todas las enterobacterias, son fermentadores facultativos, igualito que todas, producen gas, vemos que algunas E. coli sí producen gas, ¿no? Las shigellas no. Aquí viene la diferencia, la motilidad, ¿no? Versus shigella, pues es motilidad positivo, excepto dos especies, que es Gallinarum, ¿no? En el caso de Gallinarum, pues estamos hablando de estas dos especies asociadas a aves. Hay cepas que no son capsuladas y hay cepas que son capsuladas, porque las salmonelas se clasifican por el antígeno B, que a diferencia de que siempre hablamos del antígeno K, que es el capsular, en salmonela se clasificó esta parte de cápsula como antígeno B, o sea, VI. Así van a encontrar en los artículos, ¿no? Entonces, no son capsulados a excepto de Salmonella typhi, que sí lo es. Entonces, Salmonella typhi tiene antígeno B. Les voy a escribir aquí.
Entonces, así se le llama este antígeno, que es igual antígeno capsulado. Ujú. Bueno, esta salmonela, su INVIC es menos más, menos más. ¿Cómo era la de coli? ¿Se acuerdan? Más. Ujú. Más, menos, menos, y este es menos, más, menos, más. Son glucosa positiva, son lactosa negativa. Aquí viene la diferencia de versus también de colino. Entonces, ¿quiénes son las dos enterobacterias que hasta el momento hemos visto que son lactosa negativas? Shigella y Salmonella. Son sacarasa negativas, urea, ya vimos, ¿no? Urea negativas. Estas sí producen ácido sulfídrico a diferencia de las shigellas. Estas sí usan la descarboxilación de aminoácidos en lisina y ornitina. Y bueno, son manitol positivo. Acuérdense que estas los corremos como si fueran pruebas de carbohidratos en tubos. Son móviles, son muy bonitas cuando las vemos en una suspensión, para una gota suspendida para ver si son móviles, tienen una muy bonita motilidad. Bueno, causan, uno, son intoxicaciones alimentarias. Ya dijimos por qué, porque si están en la cubierta del huevo, y entonces los huevos pues no se lavan, ¿no? O sea, no se lavan con jabón y eso, ¿por qué? Porque penetra entonces todos esos líquidos a la parte interna, porque el cascarón del huevo es poroso. Entonces, si en la parte externa del huevo está la salmonela y sabemos que este huevo, este cascarón tiene poros, pues entonces la bacteria fácilmente va a contaminar ese huevo en la parte interna. Por eso cuando decimos ensaladas con huevo duro, pues la bacteria ya está dentro, ¿no? ¿Qué le pasa a un paciente cuando tiene intoxicación alimentaria? Cuando también en staff vimos esto, cuando hay intoxicación, dolor abdominal, diarrea, fiebre, náuseas y vómito y malestar general. Yo les diría que este es uno de los principales signos y síntomas que presentan los pacientes. Fíjense que en el 98 hicieron un corte epidemiológico donde vieron que hubo 215,155 casos. ¿En qué países? Digo, ¿en qué países? ¿En qué estados? Me quiero hacer países independientes acá en México. Bueno, Tabasco, Coahuila, Chiapas y Quintana Roo. ¿Qué característica tienen estos estados, chicos? Son zonas tropicales, ¿no? Uh-huh. Entonces, unas son de altas temperaturas y otras son zonas tropicales. Entonces, lo que me dice es que tengo una alta probabilidad de contaminación, pero entonces, ¿de qué? Pues de alimentos que se pueden producir en esa zona, ¿no? Bueno, pues resulta ser que esta salmonela, ¿no? Se hacen pruebas de calidad en todos los alimentos probables que puedan tener salmonela. Entonces, ¿a quién les hacen? Les decía, a las granjas avícolas. Si hay gallinas o si hay aves que estén infectadas con salmonela, ya no son aves que se puedan vender o ya no son aves que están produciendo huevos y que se puedan considerar como productoras de huevos. Las tienen que sacar totalmente de esta granja, porque si no empiezan a contaminarse otras. Entonces, ¿qué hacen los productores avícolas? Les dan antibióticos a los pollitos o a las gallinas, ¿no? Para prevenir, si tienen salmonela, pues con eso se les quita y ya no contaminan. Y ya cuando crecen, pues puedan ser un producto de venta o consumible, ¿no? Entonces, lo que se busca es en estos alimentos, como ustedes están viendo, bueno, pues a partir de huevo, ¿no? Que es el principalmente ahí que
se utiliza para la producción de, pues, de algunos otros enseres como pasteles, flanes, panes, etcétera, pues que no esté contaminada, porque entonces pasa aún que se genere un proceso de horneado, se puede generar un proceso de infección. En los alimentos, carnes, embutidos también. Entonces, aquí está el pollo, ¿no? El pavo también es uno de los que se puede contaminar. Entonces, ¿qué se hacen? Así como se buscaba listeria en los embutidos, porque listeria también está dentro de la norma oficial de que no debe de haber, también salmonela se busca. Aquí no hay de que es permisible o no. Si hay salmonela, ya no se puede utilizar ese producto. Una Entonces, pregunta. aquí, sí, ¿Los antibióticos que le dan a los pollos podrían dañar al consumidor? sí. Sí, una de las causas por las cuales los humanos tenemos a bacterias que ya son resistentes a antibióticos y que pueden colonizar o no el intestino, es por el consumo de alimentos que están, pues que traen una carga de antibióticos. Uno de ellos, por ejemplo, en este caso, si este es el pollito, ¿no? Ya más o menos me sale el pollito, ¿no? Me falta eso. Entonces el pollito, ¿no? Le dan antibiótico. Y entonces si este es un pollo que después lo van a hacer de consumo, ya para cuando sea grande, entonces sea un pollo que vamos a consumir, pues entonces este ya lleva una concentración de antibióticos circulante que se va a fijar a dónde, pues también a los tejidos. Y entonces, obviamente, cuando nosotros consumimos este alimento, nos vamos a enfrentar a que al consumir el alimento va a llevar antibióticos. Entonces, ¿qué pasa con nuestro intestino? Tenemos microbiota. Esta microbiota va a estar en contacto con ese antibiótico y entonces recuerden que los antibióticos no son selectivos, o sea, no dicen tú eres de mucosa, tú eres de mi microbiota y tú eres patógeno, o sea, agarran parejo, ¿no? Entonces, a la presencia de este antibiótico, estas bacterias que están aquí generan un proceso de sensibilización. Este proceso de sensibilización lo que le va a decir a la bacteria es que puede, uno, a través de plásmidos generar resistencia a esos antibióticos. Dos, las bacterias van generando como esta experiencia ante estos antibióticos y van transformándose junto con otras bacterias que puedan entrar a través del tracto gastrointestinal un diferente mapa de sensibilidad a antibióticos. Entonces, si era una bacteria que era esta bacteria que era sensible a un antibiótico, este bacilo, si tiene procesos de sensibilización a futuro, puede ser resistente o moderadamente sensible. Entonces está cambiando su mapa de sensibilidad. Eso es lo que nos puede pasar, Ángeles. Ok. Eso sucede también no solo con los pollos, sino también con los lácteos. ¿Se acuerdan que les decía que al ganado vacuno le dan antibióticos para prevenir que haya brucela, ¿no? Entonces, les dan antibióticos y lo único que pasa es que lo que cambia es que en lugar de ser pollo es una vaca, ¿no? Y lo que consumimos pues es leche. Y la leche tiene un alto contenido, algunas, se ha visto, de antibióticos. Y entonces estamos en constante contacto con esos antibióticos. Vanessa. Profesora, por ejemplo, ahorita que decía de que pierden la sensibilidad, entonces a la microbiota también, cuando llega a perder sensibilidad, se van a volver, ¿cómo se dice? ¿Oportunistas? Si es que salen del sitio, sí.
Sí, gracias. De nada. Bueno, entonces eso es lo que pasa con las granjas avícolas y lo que consumimos, ¿no? ¿Cómo taxonómicamente se clasifican o se dividen? Miren, pues se dividen en subgrupos y en especies, dependiendo de quién haga la clasificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, Kaufman los divide en subgéneros y Edwards y Edwin lo dividen en especies. Entonces, nosotros en realidad nos vamos mucho por la parte de especies, donde conocemos como Tifi para Tifi, ¿no? Tifimurium, cólera. Entonces tenemos una diversidad de especies. Las que nosotros revisamos como la parte de procesos infectivos en humanos son Tifi, Paratifi y Tifimurium. Son las tres más importantes que tenemos. Tifi es la de mayor importancia clínicamente y ya después Paratifi y Tifimurium. Sí generan un proceso infeccioso, pero no es tan severo como Tifi. Entonces vean, si Kaufman las clasifica por grupos, bueno, es equiparable a la parte de especies, pero la clasifica por el antígeno O y por el antígeno flagelar, que es el que le da la movilidad. Si nos vamos a la clasificación de Edwards y Edwin, entonces aquí es por identificación bioquímica, entonces es por las especies. Y aquí, bueno, pues es lo que hacemos realmente en la bacteria en el laboratorio. Vemos si produce ácido sulfídrico, en qué tubo, pues este lo podemos ver en diferentes tubos. Si hacemos la prueba bioquímica, la podemos hacer en qué tubos, a ver, díganme, ¿en qué pruebas bioquímicas? TSI, KIA. Sería BHI. ¿Dónde? ¿Cuál? Hay otra que es mucho más fácil y que todavía no se las pongo. Que esa prueba se realiza en un tubo BHI. No, esa es la de acetato de plomo, pero esa solo la hacemos para brucela. Enzim, ¿no? Acuérdense, ¿cuáles bioquímicas tienen cloro férrico? Digo cloroférrico, que tienen iones fierro. Esta y esta. Entonces ahí podemos evidenciar producción de ácido sulfídrico. En la de Sim, en la de KIA y en la de TCI. Citrato de Simmons, ya lo vimos, que es un inclinado que tiene el fundamento que la bacteria utiliza el citrato como única fuente de carbono. Ornitin descarboxilasas, bueno, que está utilizando estos aminoácidos, ¿no? Y descarboxila ese aminoácido, en este caso es ornitina. Produce gas a la formación de glucosa y otros carbohidratos como son dulcitol, trealosa, arabinosa y rafinosa. Dependiendo de la especie es lo que vamos a identificar. Si yo a cada equipo les diera una especie diferente de salmonela, cuando corren estas pruebas, pues la prueba más rápida para diferenciar si es TIFI o no es esta. Es las dos. Pero si les doy todas esas pruebas y todas salen positivas, me está diciendo luego que es una enteritis. Entonces, a veces cuando nosotros corremos pruebas en el laboratorio y decimos, ay, no me salió nada, todo fue negativo, ¿no? Pues es que dependiendo de la especie que tenemos, es cómo se comporta bioquímicamente. Entonces, Edwards y Edwin nos ayudan a identificar especies. Esta clasificación es la que usamos nosotros en el laboratorio. Hay otra clasificación, que es de Lerner Minor. Esta clasificación, ¿no? Está como mezclada, ¿no? Porque hay una clasificación modificada que ustedes la van a poder ver en el manual de Bertin. Ese es un manual que, si se van al diagnóstico o a la diagnóstica, es algo que utilizan como su libro de referencia, porque ahí vienen todas las bioquímicas con las cuales se clasifican las bacterias. Entonces aquí las clasifica en subgéneros, ellos los consideran así, ¿no? El 1, el 2 y el 3, pero está relacionado con la especie. Y en el caso del hermino, él está clasificando, esta es la especie, ¿no? Y subespecies.
Entonces, por eso tiene cólera suis. Y así es como va clasificando. Ustedes cuando ven esto, dicen, pues cualquiera de las dos clasificaciones me ayuda. Podría ser equiparable una a otra y podría saber qué tipo de salmonela es. Entonces nosotros nos vamos por la de Edwin. Bueno, ¿por qué es epidemiológicamente importante? Porque es importante saber dónde se dan estos brotes. Porque estos brotes pueden generar un proceso de, pues de impacto económico en la población. Uno, porque alguien que tiene salmonela no es alguien que anda deambulando y sigue tomando antibiótico, ¿no? Es alguien que tiene, le llaman un ataque al estado general. Es decir, se siente cansado, le duele la cabeza, tiene náuseas, tiene vómito. Es decir, es alguien que socialmente pues, se vuelve inactivo. Económicamente, por ejemplo, si es alguien que trabaja, pues, va a tener que descansar días para poderse recuperar, si es que todavía no tiene tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante que sepamos dónde son los brotes, si fue un solo foco o si fueron varios focos de sitios de infección, dónde está, dónde se localiza este foco, y también si pertenecen al mismo género, especie y fagotipo. Recuerden, hay algunas bacterias que son sensibles a los fagos. ¿Qué es un fago? Es un virus que puede infectar a bacterias. ¿Y qué hacen estos fagos? Lisan a las bacterias, se mueren, ¿no? Entonces, también se pueden tipificar y necesitamos saber qué especie de fago es, si es este fago o si es a otro fago. Y eso me dice mucho acerca de la epidemiología de la bacteria. Entonces, la taxonomía, pues entendemos, ¿no? Salmonella, las partes de entérica, se sabe entérica, ¿por qué? Porque están en el tracto gastrointestinal, ¿no? La subespecie que se asocia a animales que les llaman de sangre caliente y fría. De sangre caliente, todos los demás, pollos, etcétera. Fría, recuérdense, los reptiles, las tortugas, que son los que pueden ser portadores también de ese tipo de bacterias. Así es como también se lleva a cabo la clasificación o la taxonomía. Las especies entonces que tenemos, acuérdense, de acuerdo a las subespecies, nuevamente en el 2000 se generó una reclasificación. Nuevamente la 1 es la entérica, la 2, y entonces empiezan a hacer una reclasificación. Sin embargo, nosotros nos vamos con la clasificación de subespecie entérica, donde empiezan o donde tenemos a estas bacterias. Salmonella typhi, Paratyphi, Typhimurium y Enteritidis. Estas son las que nosotros revisamos en asociación a humanos. Las clasificamos por antígeno somático, entonces, ¿qué hacemos? Serología para saber si es una Typhi, Typhimurium o Paratyphi. Antígeno flagelar, que lo único que nos sirve para esto, podemos también hacer una identificación, sí, pero lo que nos sirve es saber es básicamente, acuérdense, para ver si es móvil. Y el antígeno de superficie B, acuérdense que este lo tiene principalmente Typhi, que es la especie que nos interesa. Entonces, esos son los 3 tipos de antígenos, y esa es pregunta de examen. ¿Cuáles son los 3 tipos de antígenos que se tienen con salmonella? O, que es el somático, flagelar, y el B, que es el de superficie o de cápsula en el caso de Typhi. Importantes en humanos, ya vimos, enteritis y Typhimurium, si está asociado a gastroenteritis, o sea que le genera un proceso de diarrea. Pero ya estamos hablando de una fiebre entérica, tifoidea, o bien conocida como fiebre tifoidea, es Salmonella typhi.
Y fiebre paratifoidea que no es tan intensa es Salmonella paratifi. Yo les diría que estas dos son las especies que más revisamos. Ahora, Salmonella typhi tiene un recorrido importante porque inicialmente genera un proceso de salmonelosis. Es decir, ¿dónde está? En el tracto gastrointestinal. Cuando la bacteria migra y llega a torrente sanguíneo, a circulación, ahora entonces me está generando la fiebre tifoidea. Pero la bacteria no se queda ahí. Si sigue circulando y no le dan tratamiento o el tratamiento que le dieron no fue el adecuado, la bacteria va a migrar a otros sitios como hueso, como alocarse en vías urinarias, como en algunos otros tejidos, como es vesícula, como es hígado, se puede alocar ahí. Entonces la bacteria pues, va a generar otras patologías si se queda en otros sitios. Es una bacteria que hay que darle un buen tratamiento, los médicos deben dar un buen tratamiento, los pacientes deben de cumplir el tratamiento que es más o menos 7 días, porque si no va a suceder eso, la bacteria va a migrar. Entonces, tifi, fiebre tifoidea, paratifi, fiebre también tifoidea y enteritis, pues ya vimos que es la de disentería. La transmisión ya vimos de un reservorio, de un alimento, de humano a humano, y en países subdesarrollados se ha visto en países desarrollados cuando hay movimientos de población por alguna situación, ¿no? Olimpiadas, campeonatos de fútbol, conciertos masivos, etcétera. Ahí se puede generar un proceso infeccioso. Entonces, miren, aquí está tifi, paratifi, gallinarum, enteritidis, cólera suis, dublín y tifimurium. ¿De dónde viene cada una de las especies? Tifi, paratifi, principalmente de aves. Gallinarum, también y enteritidis, de aves y de roedores. Pues aquellos que les gustan los hámsters, las ratitas y todo esto también de mascotas, también ahí tenemos un foco de contaminación. Tifimurium, la puede tener el humano y contaminar a otros, sí, pero también la puede tener el ganado vacuno y también los roedores. Pues ya tenemos varias especies que se van a como llevar un ciclo de recontaminación. Y los cerdos que tienen la de cólera suis. Entonces es un ciclo que si no rompemos estos ciclos, si seguimos teniendo aves contaminadas, seguiremos teniendo una contaminación a humanos. Si los humanos no estamos bien tratados con antibióticos adecuados, seguiremos eliminando bacteria y entonces contaminando otros tipos de animales. Y es un ciclo que no se va a romper hasta que no se genere este equilibrio de tratamiento en todos estos animales y el humano. Pues por eso es una bacteria que seguramente va a estar en el mundo durante mucho tiempo. Factores de virulencia, bueno, de salmonelosis, ¿no? La salmonelosis causa fiebre, gastrointestinales y sistémicas. Así se conoce porque la bacteria se tiene en un proceso infeccioso. Pues recuerden, inicialmente es una gastroenteritis. Bueno, ese es un chiste, ¿no? Que dice ahí, tener cuidado con la salmonelosis, ¿no? Consejo número 4 en verano. En verano, ¿por qué? Porque en los sitios cálidos es cuando se da este brote de infecciones. Y entonces, quien no sepa, pues dice, yo sé en qué equipo juega o qué hace, etc. Bueno, recuerden, somáticos, antígenos somáticos y antígenos flagelares y el antígeno B. Esto es como un slide como muy parecido al anterior.
hay 46 serogrupos somáticos. Esto no se los voy a preguntar en el examen, lo que les voy a preguntar es cuáles son los antígenos más importantes. Flagelares, hay diferentes, se clasifican por letras y por números. Entonces, por ejemplo, esta Salmonella typhimurium tiene el 1, 4, 5, 12 y, entonces vean, aquí tenemos un antígeno flagelar que es el 12 y se adiciona una letra minúscula. Así lo van a encontrar en los artículos. Esto es para que básicamente ustedes cuando estén revisando bibliografía sepan cómo es que se están clasificando estas bacterias. El antígeno K, que es el capsular, recuerden, en el caso de tifus se clasifica como B. Y nuevamente, B y se le adiciona una letra, o B. Así es como se van haciendo las clasificaciones de los antígenos somáticos y capsulares. Factores de patogenicidad. Fimbrias. Hasta el momento hemos visto que todas las enterobacterias tienen fimbrias. Tienen dos sistemas de secreción que se llaman SP1, que nos le ayuda a la invasión, es decir, que llegue a la mucosa intestinal. 2, SP2, que sobreviva en el macrófago. Es muy parecido a lo que hace Shigella, ¿no? Ya vimos que el capsular, al igual que todas las que son capsulares, se evaden fagocitosis, no hacen que el complemento funcione y enmascaran el antígeno O. ¿Para qué? Para que pasen como lo más inadvertidas posibles. Tiene también lípido A y toxinas. Ahorita vamos a ver las toxinas, por eso es que este es uno de los factores importantes cuando empieza a migrar la bacteria a otros sitios. Y además sobrevive de forma intracelular. Entonces, es decir, que utiliza nuestras células para irse pasando de unas a otras y no sea identificable. Esto es lo que hacen. Vean por qué es tan parecido en algunos mecanismos con Shigella. Miren, aquí tenemos a Shigella que hace también este proceso de actin. Acuérdense que migra de una, es como si hace así, y migra a otra célula. Bueno, por otros mecanismos, estos tienen IPA1 e IPA-C, generan esta vinculación, es este receptor para poder generar este efecto de actina, de poder migrar. Salmonella también tiene ese efecto, pero lo hace a través de otros receptores, que es el CYP-C y el CYP-A. Y al final desencadenan este mecanismo, vean este que está aquí, que es idéntico al que tenemos en Shigella. Entonces díganme si no, las enterobacterias son muy comunicativas y se transfieren material genético, el cual va a hacer que varios de los mecanismos sean idénticos en diferentes géneros, ¿no? Por eso se considera que la Shigella es una transformación de una E. coli que generó una captación de diferentes cargas genéticas que pudieron haber venido de Salmonella, que pudieron haber venido de otras E. colis y hasta de Vibrio. Entonces, esto es lo que me dice esta imagen, ¿no? Cómo tienen ese mismo mecanismo de invasión, aunque Salmonella tiene otros fragmentos o otras reacciones ante este mecanismo, pero al final del día los dos generan ese mecanismo de invasión. Entonces, los factores de virulencia son enterotoxinas, que vienen, miren, de E. coli, aquí está, con minúscula, de E. coli, tienen citotoxinas, por eso rompen en la parte de algunas células de mucosa y pueden irse hacia otros lados. Tienen lipopolisacárido que lo va a mantener en el tracto gastrointestinal, penetra mucosa y evade todos estos factores de patogenicidad. Son muy parecidas. Yo les diría que cuando estudian las enterobacterias, hagan como su mapita donde, ¿qué tiene qué enterobacteria? Ah, pues que E. coli enteropatógena tiene toxina tal.
enteromorrágica tienes tales toxinas. Y entonces esa toxina, ¿quién la repite? Pues esta la repite Shigella, esta la repite Salmonella. Y así es mucho más fácil que ustedes sepan cómo se distribuyen estos factores de patogenicidad entre todas las enterobacterias. ¿Y hasta aquí alguna pregunta? No, profesora. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de patogenicidad? Aquí van a ver por qué la bacteria es tan importante. Se ingieren agua y alimentos contaminados. Paso número 1. Se va al íleo, en la parte terminal. Es decir, en el intestino delgado, la parte terminal del intestino delgado. Este se va a diseminar por los ganglios linfáticos intestinales y va a evitar que los macrófagos lo van a fagocitar, pero no la van a destruir. Luego de ahí, si la bacteria no la es tratada, vean, se va a huesos, riñones, pulmones, hígado, cerebro y sangre. Entonces, eso es lo que me va a generar esta bacteria, ¿no? O sea, una migración a otros órganos. Eso lo que va a hacer es que mi paciente tenga consecuencias o secuelas por este proceso infeccioso. Si la bacteria ya está circulando, va a generar esta fiebre entérica o fiebre tifoidea, que es cuando el paciente se siente morir, ¿no? O sea, no puede oler un alimento porque le dan náuseas. Se siente mareado, le duele la cabeza, tiene náuseas, tiene vómito, quiere dormir todo el tiempo, no quiere comer, se deshidrata porque puede o no tener una diarrea aquí, porque aquí la bacteria ya pasó del intestino a torrente circulatorio. Otra ruta que sigue esta bacteria es que del intestino delgado se va directamente, atraviesa la pared intestinal y genera esta ulceración, perforación y hemorragia. Entonces, algunos pacientes, no es generalizado, pero algunos pacientes en las heces presentan sangre, pero como es en la parte del ileón terminal, es en la parte del intestino delgado, la sangre no es roja. Entonces ahí es cuando se busca sangre oculta. Entonces aquí, si ahí se sigue, pues también puede migrar nuevamente y llegar a estos mismos sitios. Si la bacteria solamente está generando un producto de enteritis, o sea, de un proceso de inflamatorio a nivel de la mucosa y solo está generando un proceso diarreico, entonces se asocia a la toxina y que le da náuseas, vómito y diarrea. Entonces, por eso es que en algunos pacientes la van a encontrar en heces fecales, porque está generando ese proceso. Cuando invade, ya la van a encontrar en sangre. Cuando está en otros sitios, como sangre, pues ahí van a hacer un cultivo de sangre. Cuando está en cerebro, pues ahí van a hacer un ATAC. No crean que les van a mandar una muestra de cerebro, ¿verdad? De hueso sí nos pueden mandar un poquito de hueso. Van a ver el daño pulmonar, van a ver si hay abscesos en hígado, van a ver si hay problemas renales. Entonces, ¿cómo lo ven en renales? A través de orina van a determinar si esta paciente está eliminando esta bacteria. Entonces, por eso es que lleva muchos nombres. Cuando está aquí, le llamamos una gastroenteritis. Esta es la primer fase, ¿no? Luego, aquí le llamamos bacteremia.
La bacteria está circulando en sangre, por eso se llama bacteremia. Y cuando está aquí ya en fiebre tifoidea, ya tiene como tal este nombre. La tenemos circulando, pero ya está tratando de llegar a otros sitios. Y el otro que no aparece aquí, que es un portador. Le llamamos sano, pero en realidad es un portador de salmonela que puede estar eliminando a través de heces esta bacteria porque se quedó aquí en alguno de estos sitios, se libera y se está eliminando, pero la cantidad de bacteria no es la suficiente para generar un proceso infeccioso. Entonces, se está eliminando y entonces si no se tiene, por ejemplo, una pastilla de cloro en el baño, en el tanque de agua, pues se puede tener ahí una contaminación. Si no hay una limpieza adecuada, se puede tener contaminación. Si no tienen un baño así como de ciudad, si no tienen letrinas, hay un proceso de contaminación. Entonces, este portador sano lo único que está haciendo es contaminar el ambiente para que en cualquier momento que se contamine un alimento, nuevamente se dé toda esta ruta. Lo que los médicos buscan cuando hay un proceso infeccioso de este nivel es aquí tener un tratamiento para que aquí eliminemos a la bacteria y evitar que la bacteria detone a este otro, o se quede ahí en ese paciente. Esto es lo importante. Si dan un buen tratamiento los médicos con el suficiente tiempo y el paciente se lo toma con ese tiempo, entonces la bacteria se va a eliminar y no va a tener secuelas. Pero si no hace eso, la bacteria va a migrar, se va a quedar en cualquiera de estos órganos y cada que el sistema inmunológico de ese paciente disminuya por estrés, por lo que quieran, esta bacteria va a salir y va a generar otra vez una fiebre entérica. ¿Qué tienen que usar los médicos? Un tratamiento que penetre líquidos, tejidos y hueso, porque es todos los sitios donde se puede quedar esta bacteria ahí guardada. ¿Sí, muchachos? ¿Ok? ¿No hay dudas? Ok, bueno, muy bien. Entonces, esta es la imagen como todas las de E. coli que vimos, nada más que como en un diagrama, donde tenemos cómo entra la bacteria, vean cómo hay destrucción, cómo penetra y forma como un lisosoma. En este evade fagocitosis, por supuesto, tiene una protección. Evade fagocitosis, se sigue replicando y la bacteria va a migrar a otras y a otras y a otras células, pero va a migrar también a torrente sanguíneo. Entonces se multiplica, ¿no? Que hay un proceso de diarrea, se pierde agua, se pierden electrolitos. Digamos que es como casi la base de todas las enterobacterias, cómo se tiene ese mecanismo de replicación, adhesión, penetración a las células de la mucosa intestinal. Esta es otra más sencilla, donde nos habla nuevamente, aquí miren, están las células del epitelio, acá está la lámina propia, es decir, la base de la mucosa del intestino, y acá está el lumen, donde están los alimentos y demás. Entonces, llega esta bacteria, hace el proceso de invasión, forma este lisosoma, llega, se replica, va y migra hacia la lámina propia o la base de la mucosa. Hay un proceso de inflamación, de daño y migra a torrente sanguíneo. Esta bacteria está aquí, pero también puede generar un proceso de reinfección porque algunas otras todavía siguen aquí en el lumen intestinal y pues van a otras células.
Bueno, ahí les puse los flagelitos hacia los lados porque en realidad pues así parece que se va moviendo, ¿no? Esta es la descripción de la que les acabo de decir ahorita con la explicación. Ahí lo tienen paso a paso para que con el material que les adiciono de enterobacterias lo puedan revisar. Entonces, fiebre tifoidea es uno. Ya vimos, factor de virulencia B que inhibe la fagocitosis y bueno, también inactiva, digamos, el efecto de los polimorfos nucleares. Invade las células del intestino, que se conocen como células M. Hace esta destrucción de la superficie celular de la mucosa del intestino. Tiene un sistema de invasión, que ya vimos que pasa de una a otra célula, se conoce como PAI, ese sistema de invasión. Forma esa vacuola, se va a la submucosa, inhibe a macrófagos, sobrevive, se replica y nuevamente a través de ganglios linfáticos pasa a torrente circulatorio. Reservorio, el hombre. Hombre a hombre, hombre animal, vía oral, vía fecal. Portador crónico, vesícula biliar. ¿Se acuerdan de los portadores que les dije, no les pasa nada? La bacteria está en la vesícula biliar, resiste bilis. Entonces, si le diéramos una prueba de crecimiento en bilis, iba a resistir, ¿no? Iba a haber turbidez en esa prueba bioquímica. Nada más por el hecho fisiológico que está pasando en el hombre, que resiste esa bilis, pues también lo podríamos ver en una bioquímica de un tubo. Importante, hacer control de las personas que manipulan alimentos. O sea, todos aquellos que cocinan, los chefs, o sea, los cocineros, los chefs, los que no son chefs ni son cocineros, pero que pues hacen los alimentos de casa, los que tienen comedores o producen alimentos para comedores, o que se producen alimentos en serie, o por ejemplo los que están en las de estas de comidas rápidas, que aunque sea que ya llevan todo y que nada más tienen que combinar lo que tienen que poner, también a eso les tendrían que hacer pruebas de coprocultivo para saber si no son portadores crónicos. Vean la dosis infectante. 10 a la 5 y 10 a la 6 unidades formadoras de colonia. De acuerdo al tubo en el nefelómetro, la turbidez de estos es altísima. Es decir, si yo tengo un proceso de gastroenteritis por salmonela, significa que el alimento estaba terriblemente contaminado. Ya vimos que con Shigella son 10, 100 o 200 bacilos. En este son 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Una gran cantidad de microorganismos. Eso nos habla obviamente de que no hay una adecuada higiene o los alimentos estaban muy contaminados. Esto fue lo que les expliqué en el diagrama anterior, cómo está asociado a fiebre tifoidea, a gastroenteritis, a bacteremia y a la infección localizada, que ya les puse en qué órganos, ¿no? En hueso, en riñón, en hígado. Aquí está el resumen de la imagen que les expliqué. ¿Cuándo necesitamos incubar esa bacteria? Bien poquito tiempo, 6 a 48 horas. Eso significa que lo que comí en la mañana, lo que cené un día antes, o sea, lo que comí un día antes o lo que cené un día antes, es lo que me generó un proceso de gastroenteritis. Hay algunas otras infecciones como N. coli que a veces pasan 3 días o 4 días y tenemos el efecto de gastroenteritis. En este no, en este es muy rápido por la cantidad de bacteria que se está adquiriendo para tener este proceso infeccioso. Se llama de curación no complicada, espontánea, que va de 3 a 15 días.
Esto básicamente sucede en los que se quedan como portadores, porque les genera un proceso diarreico, pero no se sienten mal, están perfectos, pero tampoco está bien tener un proceso diarreico de 3 a 15 días, ¿no? Sería una diarrea crónica. La bacteremia y la septicemia, pues ahí les digo, ya migró la bacteria y el estado portador. Entonces, dice raro, pero no se dice raro porque la bacteria puede que no se esté eliminando y no la identifiquemos en un coprocultivo. Pero si hacemos determinación de anticuerpos en suero, este número puede cambiar. Solo que no nos hacen determinación de anticuerpos así como un perfil o como una historia clínica. En realidad, en México, cuando hay gastroenteritis, dan un tratamiento, dan hidratación, se alivió, se recuperó, estuvo. No se hace un estudio epidemiológico como para decir, a ver, vamos a hacerle su historia clínica, vamos a hacerle determinación de anticuerpos. No, eso no lo hace, ¿no? Todavía no llegamos a ese nivel de especialización de algunos de los médicos. Las fiebres entéricas de 10 a 14 días. ¿Por qué? Porque la bacteria, si estaba en intestino, tarda en replicarse, luego pasa por los macrófagos, se libera, pasa a torrente sanguíneo. Entonces, esta etapa va a tardar más tiempo que una gastroenteritis. Entonces, eso lo que me hace es que va a tener una bacteremia y después una septicemia. El paciente tiene dolor de cabeza, tiene mialgias, tiene anorexia, no quiere comer, porque le digo que todo les da asco. Hay fiebre, ¿no? Se empieza a ver toda esta parte de enrojecimiento, principalmente en mejillas. El hígado crece un poco porque hay un proceso inflamatorio, porque se está ahí llegando la bacteria. Entonces, si a este paciente le hacen un ultrasonido, verán que el hígado está un poco crecido debido a eso. Puede tener después otra vez eventos gastrointestinales por la liberación, complicaciones, perforaciones. Entonces esto, la verdad es que les digo, la principal causa es cómo esta bacteria migra a otros sitios y el tratamiento es fundamental. La fiebre es algo característico porque va de 39 a 40 grados. Pues ya ahí se murieron varias neuronas, ¿no? Si este paciente tiene fiebre y no es tratado adecuadamente. Este es un paciente, ¿no? Esta es una imagen de un manual, donde este paciente presentaba anorexia, le dolía la cabeza en la parte frontal. Este es algo característico en salmonela, ¿no? Estupor, fiebre, vean cómo está la piel. Complicaciones cardiovasculares que presentó este paciente fue asociadas a un colapso, ¿no? Después tuvo un proceso de hemorragia, pero obviamente es un paciente que probablemente no tenía al alcance, pues, un médico o los recursos adecuados para poder ser tratado, ¿no? Sobre todo ocurre en países pues subdesarrollados y aún todavía con mayor pobreza que la que se puede tener en México. ¿Qué pasa con esta? Bueno, pues se ha visto que hay disminución de leucocitos circulantes, ¿no? Eso es algo que se puede presentar cuando hay una fiebre tifoidea. Disminuye la respuesta humoral y celular debido a que esta bacteria pues, se está replicando en los macrófagos, sigue siendo enmascarada y por lo tanto pues, no hay una respuesta inmune adecuada. Los portadores ya vimos, los convalecientes y los crónicos. Vean, los crónicos son el 3%, adultos y niños, pero es muy poco el porcentaje de crónicos. Los convalecientes son más altos, es decir, los que tuvieron un proceso infeccioso
y después dejaron de tener el proceso porque fueron tratados, pero la bacteria sigue estando ahí en algún lugar. También otra de las causas que se tienen en convalecientes es que si se va a articulaciones, dejen de que se meta a hueso, a médula espinal, sí, o a médula ósea, perdón. Se va a quedar